Me llamo Carmen Beatriz Mendoza y tengo 73 años. Nací en Córdoba, Argentina, en una casa con patio de tierra y jazmines trepando por las rejas. Hoy voy a contar algo que guardé en silencio durante décadas. Algo que me ha perseguido cada noche desde que tenía 22 años. No es fácil hablar de esto. Mis manos tiemblan mientras escribo, pero necesito sacarlo de mi pecho antes de que sea demasiado tarde. Necesito que alguien sepa la verdad. Toda la verdad. Todo comenzó en el verano de 1974. Yo acababa de terminar mis estudios de enfermería en el hospital privado. Era una época difícil en Argentina. Las calles olían a miedo y nadie hablaba demasiado fuerte. Pero yo era joven y sentía que la vida apenas empezaba. Trabajaba en el turno de noche del hospital. Me gustaba la quietud de esas horas, los pasillos vacíos, el sonido de mis zapatos contra el piso de baldosas. Era como estar sola en el mundo. Una noche de febrero llegó un hombre. Tendría unos 35 años. Pelo oscuro, ojos profundos que parecían cargados de secretos. Venía con una herida de bala en el costado. Sangraba mucho. Me dijeron que se llamaba Roberto Valenzuela. Nada más. Sin apellido real. Sin documentos. Solo ese nombre que sonaba falso. El doctor Ramírez me miró fijo cuando trajeron a Roberto. Sus ojos me decían algo que sus labios no podían pronunciar. Cuidado. Peligro. Silencio. Roberto no gritaba de dolor. Eso me llamó la atención. Los hombres siempre gritan. Pero él apretaba los dientes y miraba al techo con una expresión que yo había visto antes. En los ojos de mi padre cuando la policía vino a buscarlo en 1971. Terror disfrazado de valentía. Pasé 3 noches cuidándolo. Cambiaba sus vendajes. Le daba agua. Le inyectaba los antibióticos que el doctor Ramírez dejaba sin nombre en las recetas. Todo en silencio. Todo en las sombras. La tercera noche Roberto me habló. Su voz era suave. Casi un susurro. ¿Vos sabés quién soy? Yo negué con la cabeza. Mentí, porque algo en mi interior ya lo sabía. Ya había visto esos ojos en los diarios, en los carteles que pegaban en las paredes de la ciudad, los que advertían sobre elementos subversivos. Mejor así, dijo él, y cerró los ojos. Pero esa misma noche todo cambió. Eran casi las 3 de la madrugada cuando escuché los autos. Frenaron violento afuera del hospital. Puertas golpeando. Botas pesadas contra el pavimento. El doctor Ramírez apareció corriendo por el pasillo. Estaba pálido. Me agarró del brazo con fuerza. Carmen, escúchame bien. Nunca viste a ese hombre. ¿Entendés? Nunca estuvo acá. No tuve tiempo de responder. Los hombres ya entraban. Vestían ropa civil, pero todos sabíamos quiénes eran. Se los reconocía por la forma de moverse. Por esa seguridad brutal de quien sabe que está por encima de cualquier ley. Entraron directo a la habitación de Roberto. Yo me quedé paralizada en el pasillo. Escuché gritos, golpes, el sonido de algo cayendo, vidrios quebrándose. Cuando salieron arrastraban a Roberto. Él ya no podía caminar. Le sangraba la boca. Tenía un ojo cerrado por la hinchazón. Me miró al pasar. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Un segundo que duró toda una vida. En sus ojos vi algo que nunca olvidé. No era miedo. Era una despedida. Como si supiera que esa era la última vez que vería a otro ser humano que lo tratara con dignidad. Los hombres lo metieron en el auto. Las puertas se cerraron. El motor rugió y desaparecieron en la noche de Córdoba como fantasmas. El doctor Ramírez me encontró sentada en el piso del pasillo, llorando, temblando. Me levantó con cuidado. Carmen, lo que viste esta noche nunca pasó. ¿Me oís? Si alguien pregunta, ese hombre nunca estuvo acá. Nunca existió. Es por tu bien. Por el bien de tu familia. Yo asentí.
Pero algo dentro de mí se quebró esa noche, algo que nunca pude reparar. Los días siguientes fueron una pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos veía a Roberto. Su mirada, su silencio, su sangre en mis manos. Traté de averiguar qué había pasado con él. Pregunté con cuidado, con miedo, pero nadie sabía nada. O nadie quería saber. El nombre Roberto Valenzuela no aparecía en ningún lado. Era como si nunca hubiera existido. Pasaron semanas, un mes, 2 meses. La vida seguía. Yo seguía trabajando en el hospital. Sonreía cuando debía sonreír. Hablaba cuando debía hablar. Pero por dentro estaba muerta. Hasta que una tarde de abril mi hermano Julio llegó a casa. Traía un diario arrugado en la mano. Su cara estaba gris. «Carmen, tenés que ver esto». Era una nota pequeña. Apenas 3 líneas en la página 17. Decía que habían encontrado el cuerpo de un hombre no identificado en las afueras de Villa Carlos Paz. Golpeado, torturado, abandonado en una zanja como basura. No había nombre, no había foto, pero yo sabía. En lo profundo de mi alma yo sabía que era Roberto. Esa noche vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. Mi madre pensó que tenía gripe. Le dije que sí, que era solo gripe. Pero no era gripe, era culpa, era horror. Era la certeza de que yo había sido parte de algo terrible, que mi silencio había sido complicidad. Durante años traté de convencerme de que no había tenido opción, que no podía hacer nada, que si hablaba me matarían a mí también, a mi familia, a todos los que amaba. Y era verdad, todo eso era verdad, pero no hacía la carga más liviana. Me casé en 1976 con un buen hombre llamado Eduardo. Tuvimos 3 hijos, una vida normal, una vida tranquila. Por fuera éramos una familia feliz. Por dentro yo cargaba un muerto que nadie podía ver. Nunca le conté a Eduardo. Nunca le conté a mis hijos. Ni siquiera cuando Argentina cambió, cuando llegó la democracia, cuando empezaron a hablar de los desaparecidos, de las víctimas, de la verdad. Porque la verdad dolía demasiado. La verdad era que yo había mirado para otro lado, que había elegido mi seguridad por encima de la vida de un hombre, que había sido cobarde. Los años pasaron. Mis hijos crecieron. Tuve nietos. La vida seguía ese curso extraño que tiene la vida. Alegría mezclada con tristeza, amor mezclado con culpa. Pero Roberto nunca me dejó. Su mirada me visitaba en sueños, en momentos tranquilos, cuando estaba sola. Siempre estaba ahí, recordándome, preguntándome en silencio por qué no hice nada. En el año 2000 me enteré de que habían abierto archivos, documentos sobre los desaparecidos, listas de víctimas, testimonios. Yo quería buscar. Quería saber si Roberto estaba en esas listas, pero tenía miedo. Miedo de lo que encontraría. Miedo de enfrentar la verdad después de tantos años. Tardé 3 años en juntar el coraje. En el 2003 fui sola a Buenos Aires. Le dije a Eduardo que iba a visitar a una prima. Mentira. Siempre mentiras. Fui al archivo de la CONADEP. Una mujer joven me atendió. Tenía ojos amables. Le dije que buscaba información sobre un hombre. Roberto Valenzuela. Desaparecido en febrero de 1974 en Córdoba. Ella buscó en las computadoras, buscó en archivos físicos. Tardó horas. Yo esperaba en una silla de plástico sintiendo cómo mi corazón quería salirse del pecho. Finalmente regresó. Traía una carpeta delgada. Encontré algo, pero no es mucho. Roberto no se llamaba Roberto Valenzuela. Su nombre real era Marcos Daniel Herrera. Tenía 32 años cuando lo mataron. Era profesor de historia en una escuela secundaria de Córdoba. Estaba casado. Tenía 2 hijos pequeños. Lo habían secuestrado el 15 de febrero de 1974. Lo llevaron a un centro clandestino de detención.
Lo torturaron durante días. Querían nombres, direcciones, información sobre otros compañeros del movimiento estudiantil. Según los testimonios de sobrevivientes, Marcos nunca habló. Nunca delató a nadie. Aguantó todo, hasta que su cuerpo no pudo más. Lo mataron el 23 de febrero. 8 días después de que yo lo vi por última vez en ese hospital. 8 días de infierno que yo no pude imaginar. Su cuerpo apareció en Villa Carlos Paz el 25 de febrero. Sin identificación, sin nombre. Solo un número en una lista de cuerpos, NN. Su esposa lo buscó durante años. Sus hijos crecieron sin saber qué había pasado con su padre. Recién en 1995 pudieron identificar sus restos mediante pruebas de ADN. La mujer del archivo me mostró una foto. Era una imagen vieja, borrosa. Pero reconocí esos ojos, esa mirada. También me mostró fotos de su familia, su esposa Adriana, sus hijos Lucas y María, 2 niños hermosos que quedaron sin padre, que crecieron con un agujero en el corazón. Salí de ese edificio y caminé por horas por las calles de Buenos Aires. Lloraba. La gente me miraba, pero no me importaba. Por primera vez en casi 30 años lloraba por Marcos. Por Roberto. Por ese hombre que conocí 3 noches y que me marcó para siempre. Volví a Córdoba diferente. Le conté todo a Che Eduardo. Él me abrazó y lloró conmigo. Me dijo que no era mi culpa, que era solo una chica ya asustada en tiempos de terror, que no podía cargar con esa culpa. Pero yo sabía que sí podía, porque ya la había cargado durante 30 años. Ya era parte de mí. Intenté contactar a Adriana, la viuda de Marcos. Quería pedirle perdón. Quería contarle que su esposo fue valiente hasta el final, que no gritó de dolor, que mantuvo su dignidad. Pero no pude. Cuando llegué a su casa en el barrio de Alta Córdoba, cuando vi la puerta con el número 847, me paralicé. ¿Qué le iba a decir? ¿Hola? ¿Yo cuidé a tu esposo 3 noches antes de que lo mataran y no hice nada para salvarlo? Me di vuelta y me fui. Cobarde hasta el final. Los siguientes años fueron una lucha interna. Parte de mí quería olvidar, seguir con mi vida, disfrutar de mis nietos, envejecer en paz. Pero otra parte no podía descansar. No podía cerrar los ojos sin ver a Marcos. En el 2010, Eduardo murió. Un infarto fulminante. Un día estaba conmigo y al otro ya no. La vida es así de brutal. De repentina. Su muerte me dejó sola con mis fantasmas. Y con una pregunta que nunca pude responder. ¿Habría hecho alguna diferencia si yo hubiera hablado? ¿Si hubiera gritado? ¿Si hubiera llamado a alguien? Probablemente no. Probablemente me habrían matado a mí también. Esa era la realidad de esos años. El terror era la ley. El silencio era supervivencia. Pero el probablemente no es certeza. Y esa duda me come viva. Hace 2 años decidí hacer algo. Algo pequeño, pero significativo. Fui al registro civil y pedí todos los datos que tenían de Marcos Daniel Herrera. Su acta de nacimiento, su matrimonio, el certificado de defunción que llegó 20 años tarde. Con esa información fui al cementerio San Jerónimo. Busqué su tumba. Tardé horas, pero la encontré. Una lápida simple, con su nombre, sus fechas y una frase que su familia había elegido. Profesor, padre, luchador por la justicia. Me senté frente a esa tumba y por primera vez en casi 50 años le hablé, en voz alta, sin importarme quién me escuchara. Le pedí perdón. Le dije que nunca lo olvidé, que su mirada me acompañó cada día de mi vida, que lamentaba no haber sido más valiente, que ojalá pudiera volver atrás y hacer las cosas diferente. Lloré tanto que pensé que me ibas a deshidratar. Lloré por Marcos, por Adriana, por Lucas y María,
por todos los que sufrieron en esos años oscuros, por todas las víctimas del terror. Y lloré por mí, por la joven enfermera que fui, por la mujer en la que me convertí, por todos los años cargando esa piedra en el pecho. Cuando terminé de llorar sentí algo extraño. No era paz, no era perdón, pero era algo parecido a la aceptación. La aceptación de que no puedo cambiar el pasado, de que hice lo que pude con el miedo que tenía, de que fui humana, imperfecta, asustada. Desde ese día voy cada mes a visitar la tumba de Marcos. Llevo flores, a veces le hablo, a veces solo me siento en silencio. Es mi forma de mantenerlo vivo, de honrar su memoria. También empecé a participar en las marchas por la memoria. Cada 24 de marzo camino por las calles de Córdoba con miles de personas, gritando «Nunca más», recordando. Porque si no recordamos, estamos condenados a repetir. Mis hijos se sorprendieron cuando empecé a hacer esto. Les conté la historia de Marcos, de las 3 noches que lo cuidé, del terror que sentí, de la culpa que cargué. Mi hija Lucía me abrazó y me dijo algo que nunca voy a olvidar. «Mamá, el hecho de que te duela tanto prueba que tenés un corazón bueno. Los verdaderos monstruos nunca sienten culpa». No sé si tiene razón. No sé si mi dolor me redime. Pero sus palabras me dieron un poco de consuelo. Ahora tengo 73 años. Mi cuerpo está cansado. Mi memoria a veces falla. Pero hay algo que nunca voy a olvidar. Los ojos de Marcos Daniel Herrera, mirándome por última vez en ese pasillo del hospital. Su despedida silenciosa. Su dignidad frente al horror. Cuento esta historia porque necesito que alguien más la conozca. Porque cuando yo me muera no quiero que Marcos sea solo un nombre en una lista. Quiero que alguien sepa que fue un hombre real, con ojos profundos, con valentía, con una familia que lo amaba. Quiero que alguien sepa que lo vi, que lo cuidé, que aunque no pude salvarlo, nunca lo olvidé. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi forma de mantener viva la memoria. Porque hay miles de Marcos en Argentina, miles de desaparecidos que fueron más que números, que fueron personas, con historias, con sueños, con familias que todavía los lloran. Y mientras haya alguien que los recuerde, mientras haya alguien que cuente sus historias, ellos no estarán completamente muertos. Seguirán viviendo en nuestra memoria, en nuestras palabras, en nuestra lucha por la justicia. El año pasado finalmente reuní el coraje que no tuve hace casi 50 años. Volví a la casa del barrio Alta Córdoba. Toqué el timbre del número 847. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos en la calle podían escucharlo. Abrió una mujer mayor. Tendría mi edad. Pelo blanco, arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero reconocí esos ojos. Los había visto en las fotos del archivo. Era María, la hija de Marcos, la niña que quedó sin padre. ¿Sí?, me preguntó con amabilidad. Las palabras se atascaron en mi garganta. Durante casi medio siglo había imaginado este momento. Había ensayado 1000 veces lo que diría. Pero ahora que estaba frente a ella, no podía hablar. «¿Está bien, señora?», preguntó María. Puso su mano en mi brazo con preocupación genuina, y esa ternura me quebró. Empecé a llorar. Ahí mismo, en la puerta de su casa, como una vieja tonta que no puede controlar sus emociones. María me hizo entrar. Me sentó en su sala. Me trajo agua. Esperó con paciencia hasta que pude hablar, y entonces le conté todo. Cada detalle. Las 3 noches en el hospital. Los ojos de su padre. Su silencio valiente. La noche que se lo llevaron. Los gritos. La sangre. Mi cobardía. Mi culpa. María me escuchó en silencio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no interrumpió.
Dejó que vaciara todo lo que había guardado durante décadas. Cuando terminé, esperé su furia, su rechazo. Me lo merecía. Pero lo que hizo me sorprendió. Se acercó y me abrazó. Me abrazó fuerte, como si yo fuera alguien valioso, como si no fuera la cobarde que dejó morir a su padre. «Gracias», susurró en mi oído. «Gracias por recordarlo. Gracias por cuidarlo esas 3 noches. Gracias por sentir culpa, porque los que deberían sentirla nunca la sintieron». Lloramos juntas durante horas. Me contó sobre su vida, sobre cómo creció sin padre, sobre las preguntas sin respuesta, sobre el día que finalmente identificaron sus restos, sobre el vacío que nunca se llenó. También me contó cosas hermosas, que su padre le encantaba leer poesía, que tocaba la guitarra, que tenía una risa contagiosa, que creía en un mundo mejor y estaba dispuesto a luchar por él. Me mostró fotos. Marcos joven. Marcos con su esposa Adriana el día de su boda. Marcos cargando a María bebé. Marcos enseñando en su escuela. Un hombre vivo, completo. No solo la víctima que yo conocí. «Mi madre murió hace 5 años», me dijo María. Nunca dejó de buscarlo. Incluso después de que encontramos sus restos, siguió buscando la verdad. Quería saber qué pasó, cómo sufrió, quién fue el último en verlo con vida. Sentí una punzada en el pecho. «Yo fui la última», dije con voz quebrada. «Yo fui la última persona que lo vio antes de que todo terminara». María tomó mi mano. «Entonces eso es un regalo enorme, porque significa que no murió completamente solo, que hubo alguien ahí, alguien que lo vio como un ser humano y no como un número. No sé si fue un regalo, sigue sintiéndose como una maldición, pero sus palabras trajeron algo de luz a la oscuridad que cargó». Antes de irme, María me dio algo, una foto pequeña de Marcos. En ella está sonriendo. Lleva una camisa clara. Tiene el brazo alrededor de Adriana. Se ve feliz, completo, vivo. «Quédatela», me dijo, «para que recuerdes al hombre que fue, no solo al hombre que viste morir». Esa foto ahora está en mi mesa de noche. La miro cada mañana cuando despierto, cada noche antes de dormir. Es mi recordatorio, mi penitencia, mi forma de mantener viva su memoria. María y yo nos vemos seguido ahora. Tomamos café. Hablamos de su padre, de esos años oscuros, de cómo Argentina está todavía sanando de esas heridas, o intentando sanar. Porque algunas heridas nunca cierran del todo. Ella me presentó a su hermano Lucas. Él es doctor. Trabaja en el mismo hospital donde yo cuidé a su padre hace casi 50 años. La ironía de la vida. Lucas fue más difícil. Al principio me miró con desconfianza, con algo parecido al resentimiento. Y lo entiendo. Yo también me resiento a mí misma. Pero eventualmente hablamos. Le conté todo lo que recordaba de su padre. Los detalles pequeños. Cómo apretaba los dientes cuando le dolía. Cómo miraba al techo como si pudiera ver algo que yo no podía. Cómo me habló esa última noche. Nunca supe que habló antes de que lo mataran, me dijo Lucas con voz temblorosa. Siempre pensé que murió en silencio total. Pero habló contigo. Eso significa algo. No sé qué significa, pero me aferro a eso, a esa conversación breve, a ese momento de conexión humana en medio del horror. A veces me pregunto qué habría pasado si las cosas fueran diferentes, si yo hubiera sido más valiente, si hubiera gritado, si hubiera intentado algo. Cualquier cosa, pero la verdad es que probablemente no habría cambiado nada. Los hombres que vinieron por Marcos esa noche eran una máquina de muerte, imparables, sin conciencia, sin humanidad. Habrían matado a Marcos de todos modos, y probablemente me habrían matado a mí también, y al doctor Ramírez, y a cualquiera que se interpusiera en su camino. Esa es la realidad brutal de esos años. El terror no tenía límites. La muerte era arbitraria.
La justicia no existía. Pero aun sabiendo eso, la culpa permanece. Porque la mente humana no funciona con lógica. Funciona con emociones. Con ¿qué hubiera pasado si? Con fantasías de heroísmo que probablemente nunca y habrían sido posibles. Ahora, al final de mi vida, he aprendido algo importante. Que todos cargamos culpas. Todos tenemos momentos que querríamos cambiar, decisiones que querríamos rehacer. Pero no podemos. El tiempo solo va hacia adelante. El pasado está escrito con tinta permanente. Lo único que podemos hacer es aprender, recordar, honrar a los que perdimos y luchar para que nunca vuelva a pasar. Por eso cuento esta historia, no para absolverme. No espero perdón. Lo que hice o dejé de hacer no tiene perdón. Pero puedo hacer que Marcos siga vivo de alguna forma. Puedo hacer que su historia se escuche, que su nombre no se olvide. Cada vez que alguien lea esto, Marcos volverá a existir por un momento. Sus ojos, su valentía, su dignidad, todo volverá a vivir en la mente de quien lea estas palabras. Y eso es lo único que puedo ofrecer. Mi testimonio, mi verdad, mi forma imperfecta y tardía de honrar su memoria. Este mes de marzo cumpliré 74 años. Mi salud está decayendo. Los médicos dicen que mi corazón está cansado. No sé cuánto tiempo me queda. Meses, tal vez un año. No más. Y está bien. He vivido una vida larga. He visto a mis hijos crecer. He conocido a mis nietos. He amado y he sido amada. No puedo quejarme, pero antes de irme necesitaba contar esta historia. Necesitaba que quedara escrita. Que alguien supiera la verdad completa. Marcos Daniel Herrera existió. Fue un hombre bueno, un profesor, un padre, un luchador. Y aunque lo mataron, aunque intentaron borrarlo de la historia, no lo lograron. Porque aquí está su historia, viva, real, permanente. Y mientras alguien la recuerde, mientras alguien diga su nombre, Marcos seguirá vivo. No podrán matarlo 2 veces. Esta es mi última confesión, mi testimonio final. Mi forma de hacer las paces con el pasado antes de que ese pasado me alcance. Le prometí a María que iría a visitar la tumba de Marcos el día de mi cumpleaños. Llevaré sus flores favoritas, girasoles, amarillos y brillantes como el sol que él nunca volvió a ver. Le diré que cumplí mi promesa, que conté su historia, que no dejé que lo olviden, que aunque llegué tarde, aunque fui cobarde, al final encontré una forma de honrarlo. No sé si eso es suficiente. Probablemente no lo es, pero es todo lo que tengo. Todo lo que puedo ofrecer. A veces en las noches todavía veo sus ojos, esa mirada final en el pasillo del hospital. Pero ahora también veo la foto que María me dio. Marcos sonriendo, feliz, completo. Y me gusta pensar que tal vez, solo tal vez, en algún lugar más allá de todo esto, él sabe que no lo olvidé. Que después de casi 50 años finalmente encontré la voz para contar su historia. Que su muerte no fue en vano. Que su memoria sigue viva. Que su lucha continúa en cada marcha. En cada grito de «nunca más». En cada persona que se niega a olvidar. Eso es todo lo que puedo hacer. Pero tal vez sea suficiente. Tal vez. Mi nombre es Carmen Beatriz Mendoza. Tengo 73 años. Y esta es mi historia. La historia de cómo conocí a un hombre llamado Marcos durante 3 noches. Y cómo esas 3 noches marcaron el resto de mi vida. Es una historia de culpa, de cobardía, de remordimiento. Pero también es una historia de memoria, de resistencia, de la negativa a dejar que los muertos sean solo números. Porque Marcos no es un número, es un hombre, con una historia, con una familia, con una vida que fue brutalmente arrancada. Y mientras yo respire, mientras pueda hablar, seguiré contando su historia. Seguiré diciendo su nombre. Seguiré luchando para que nunca más vuelva a pasar.
Esa es mi promesa, mi compromiso, mi forma de redimirme, aunque sea un poco, por mi silencio de hace tantos años. Cuando muera quiero que escriban algo en mi tumba. No quiero elogios. No quiero mentiras piadosas. Quiero que escriban esto. Aquí yace Carmen Beatriz Mendoza. Recordó cuando otros olvidaron. Habló cuando ya era tarde. Pero habló. Eso es suficiente. Eso es todo lo que puedo pedir. Y quiero que al lado de mi nombre escriban otro nombre. Marcos Daniel Herrera. Para que estemos unidos en la muerte como deberíamos haber estado en la vida. Para que quien vea mi tumba vea también su nombre. Y pregunte, y busque, y aprenda. Porque la memoria no es solo recordar, es actuar, es enseñar, es asegurarnos de que las generaciones futuras sepan lo que pasó y de que nunca, nunca lo permitan de nuevo. Esta es mi última voluntad, mi testamento final. Que mi historia y la historia de Marcos se cuenten juntas, que no se separen, que sirvan como recordatorio de lo que pasó en esos años oscuros en Argentina, y que sirvan también como inspiración, como prueba de que incluso cuando todo parece perdido, incluso cuando el terror reina, la humanidad persiste, la bondad persiste, la memoria persiste. Marcos Daniel Herrera, profesor, padre, luchador, muerto a los 32 años por creer en un mundo mejor. Y Carmen Beatriz Mendoza, enfermera, cobarde, testigo, que pasó 50 años cargando una culpa que nunca pudo soltar. Estas son nuestras historias, y ahora son tu historia también, porque al leerlas te has convertido en parte de esta memoria, en guardián de estas vidas, en testigo de este testimonio. No olvides, por favor, no olvides, porque en el olvido mueren 2 veces. Y Marcos ya murió suficiente. Mantén viva su memoria. Cuenta su historia. Di su nombre. Esa es la única forma en que los muertos pueden vivir eternamente. Y tal vez, solo tal vez, ese sea el verdadero significado de la justicia. No la venganza, no el castigo, sino la memoria, el recuerdo, la negativa absoluta a dejar que los olvidemos. Gracias por leer esto. Gracias por ser testigo. Gracias por convertirte en parte de esta cadena ininterrumpida de memoria que mantiene vivos a los que ya no están. Tu simple acto de leer estas palabras le da a Marcos otra vida, otro momento de existencia. Y eso es más valioso que todo el oro del mundo. Cuida esta historia. Compártela si puedes. Y sobre todo, no olvides. Nunca olvides.